Hola, buenas noches. Les habla Johnny Vladimir Peñalosa Cabello. En este laboratorio les enseñaré a realizar en el entorno de Visual Basic Excel. Lo haré en este laboratorio, un laboratorio de simulación y modelaje. Mi laboratorio 2. Este laboratorio consta de la modelación y simulación de sistemas de sensores de temperatura, los RTD. O sea, RTD, que significa detector de resistencia de temperatura. Bueno, seguido, lo primero que tenemos que conocer es los objetivos. Los objetivos son los dos principales objetivos que tenemos que tener en cuenta. Es uno, modelar y simular los sistemas de temperatura, los RTT, en el Visual Basic Excel. Otro de los objetivos es familiarizarse, fijar la operacionalización en el entorno Visual Basic, como les hablaba. Bueno, seguimos entonces. Primeramente, para realizar, entraremos a Excel. En Excel les aparecerá, primero les aparecerá en una hoja así, en blanco, con filas, columnas y celdas, donde en cada fila o columna utilizaremos títulos, números, ya sea lo que nos pida los cálculos. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es apretar Alt F11, donde aparecerá esto en blanco. Seguidamente designaremos nuestras variables, donde las distintas variables que vamos a utilizar en los cálculos. Seguidamente utilizaremos x1, x, son variables para el incremento, donde van a generar 50 datos, van a botar. Bueno, ¿qué son los posicionamientos de los títulos del programa en cada celda? O sea, esto indica el rango y el nombre. ¿A qué nos referimos esto con el rango y la ubicación del nombre? Esto indica que en cada celda, como aquí les indico, en cada celda hay nombres o variables, como aquí en esta columna y en estas celdas. Bueno, esto indica que con el código de esta parte, donde dice procedimiento de los títulos del programa en cada celda, solamente se ubicará en cada celda el nombre que diseñemos nuestro modelo cálculo. Y entonces, después, una vez que hagamos eso, los datos iniciales para el incremento de 0 a 500 datos. O sea, esto es datos iniciales, donde va a comenzar en 0 y va a incrementar de 1 en 1 hasta que sea 50. Bueno, ya, datos iniciales, ya está. Datos de los parámetros del sensor de temperatura. Estos datos son que sacamos del libro, donde nos dicen que la resistencia R sub 0, esto indica que va a valer 25, la resistencia a la temperatura. Esto es alfa, el coeficiente de funcionamiento, y la temperatura inicial del sensor de temperatura. Así sucesivamente tendremos la resistencia del cobre, como A sub C es igual a 0,0043. Esto es del cobre. Trabajaremos con 4 sensores, como del platino, cobre, níquel y molibdeno.
donde son datos que calcularemos. Ya el procedimiento del programa principal, utilizaremos una sentencia for, donde n es igual a x sub y hasta va a incrementar hasta el final. Todo esto donde p es n, p va a ser una variable donde guardaremos en n. Esto es la ubicación desde donde va a empezar el for. Entonces esto nos indica que nos marcará, ese código nos indica que nos marcará de aquí desde esa celda 3 hasta, va a ir incrementando de 0 a 50 hasta A53, hasta la celda A53. Bueno, seguidamente calcularemos cálculo de la Rn, de la resistencia de temperatura de, y alfa n de la variable. La resistencia n es la resistencia a una temperatura y alfa n es la variación de coeficiente para el platino, donde Rn, según la fórmula, Rn es igual a R sub 0, la resistencia del sensor, por 1 más alfa, o sea, el valor constante del material del sensor, por p. P va a ser un dato donde va a estar n es igual a n va a ser el número de la cantidad menos la temperatura del platino. Como es sub 0, entonces ahí se lo toma. Esto va a estar guardado en esta celda, donde va a ir incrementando hasta abajo, va a dar 50 datos. Alfa sub n, ¿qué es alfa sub n? Es la variación del coeficiente para el platino, donde según la fórmula tenemos que tener alfa sub 0 dividido entre 1 más el dato del platino por p que va a ser que está guardado menos la anterior. Entonces el de la misma forma va a estar guardado en aquí, y así sucesivamente tenemos cálculo para el platino, como para el cobre, como para el níquel, como para el molibdeno. Bueno, solamente cambiaría en la temperatura del cobre, donde la temperatura del cobre nos da en los datos, como aquí nos indica, del platino va a ser la resistencia 25 a una temperatura de 0 grados centígrados del cobre con una resistencia de 10, y su temperatura inicial va a ser de 25, como aquí. Solo en este caso nos da de 25 grados centígrados, y en los demás casos va a valer a 0 grados centígrados. Bueno, como les indicaba, R sub n va a calcular aquí por la fórmula que les indiqué. Bueno, y también alfa sub 0 para cada uno de estos casos que se da. Ya. Una vez que hagamos los cálculos, yo hice el cálculo de la sumatoria del sensor del platino. ¿A qué me refiero esto? El rango desde donde va a estar la sumatoria. B, en la celda B54. Esta nos indica que mi sumatoria de toda esta, como le aquí ven, de toda R sub n hasta, como aquí les indica, hasta 53, como les indicaba, B53. De aquí va a estar mi sumatoria en B54. Hice para cada columna mi sumatoria. Estas son sumatorias totales. Ya. Aquí vean, aquí está el código. Entonces dice para el platino, cobre, níquel, molibdeno y así sucesivamente. Bueno, entonces, y aquí el promedio lo saqué con ese aquí directamente. Aquí más funciones. Esto nos indica a qué fila y hasta dónde. Para sacar el promedio solamente tenemos que marcar así hasta donde queremos llegar, pero en este caso llegaremos hasta 50
50. Como yo ya lo saqué, lo voy a cancelar, donde saqué el promedio de esta fila, que el promedio es 27.45. de aquí alfa sub n del cobre, no, del, ¿cómo es? Del platino. Del platino su RN, su promedio es 27.45. del alfa n del platino es 0.003, y ese segmento del R sub n del cobre va a ser, su promedio va a ser 10, aquí su alfa va a ser 0.04317, y aquí es del níquel 58.51 su promedio de esta columna. Como de esa columna alfa sub n del níquel es 0.058, y aquí sus R sub n del molibdeno 109.46, y así sucesivamente. Esto es alfa sub n del molibdeno, su promedio. Y para sacar la sensibilidad, como sabemos que la sensibilidad es la multiplicación de R sub n por alfa sub n del platino. Entonces yo hice un comando aquí utilizado una multiplicación, esto con esta fórmula directamente, igual marco esto que quiero marcar, ves, esto por esto por esto, y entonces me sacó el promedio, la sensibilidad. Ya, así hice para los 4 sensores. La sensibilidad, la mejor sensibilidad que podemos tener en los sensores de temperatura, los RTD, para mí es 0.090, casi a 1, se acerca, más cercano está al 1. Para mí una mejor sensibilidad tiene el platino, sí, pues aquí el platino. Y entonces, y así sucesivamente, como les puedo mostrar aquí, tengo una tablita de mi informe donde podemos ver que tipos de RTN, ya depende de la temperatura, pero en un margen pequeño se puede considerar constante. Los metales platino, níquel, wolframio y cobre, así tenemos diferentes materiales donde su resistividad, su coeficiente de temperatura, y podemos ver aquí un eje de coordenadas graficando en T de resistencia y temperatura, donde podemos ver, donde nos indica aquí en esta parte del platino un PT100, un sensor de temperatura. Ya esto es más utilizado en la industria, donde podemos ver que es una recta. También nos indica que la sensibilidad tiene más precisión, no tiene mucha desfase. Y seguidamente aquí está del cobre, que se acerca, que se aproxima, casi son las mismas. Y del níquel es muy exponencial, se tiende a infinito. Bueno, curvas de calibración normalizadas. R resistencia a grados 0 grados centígrados. Otra cosa que les quería mostrar el laboratorio es aquí. Aquí los códigos, como te podemos el código, mi entorno aquí, observaciones. Mi observación es la que puedo decir, las más utilizadas son las resistencias de platino puro, debido a su facilidad, fabricación en linealidad y precisión, estabilidad y repetibilidad. Se llaman los PT100 como les indicaba, porque su valor es de 100 ohmios a 0 grados centígrados. Sus valores normalizados son de 100 ohmios para 0 grados centígrados y 38.5 ohmios para 100 grados centígrados, con un alfa de 3.85 por exponencial a menos 3. El margen de uso industrial es de menos errores de menos 100 grados centígrados a 600 grados centígrados. Como nos podemos ver aquí, es una recta.
lo que nos indica la resistencia por la temperatura. Esto puedo decir que las conclusiones que yo saqué, la conclusión podríamos decir que es muy útil la simulación para darnos cuenta que los aspectos podríamos pasar por alto la ejecución físicas del modelaje y simulación de un sistema de sensores de temperatura RD3. Ya. También una de las conclusiones que puedo decir es identificar las características, tipos y clasificaciones de todos los sensores de temperatura para una buena modelación y simulación. Sabe manejar el programa, eso es lo primordial en Visual Basic al realizar cualquier laboratorio o cualquier modelación de un sistema. Se logró el diseño del sistema de temperatura RDS en Visual Basic Excel. Se logró crear las casillas y como les indicaba los títulos en las tablas a través de Visual Basic. Bueno, también se desarrolló las operaciones de las ecuaciones en Visual Basic. Se obtuvo mostrar en la tabla Excel los resultados en Visual Basic. Se llegó a utilizar condiciones e instrucciones en el software Visual Basic. La recomendación que puedo dar es: se recomienda o se puede modificar esta modelación de los sistemas de sensores en temperaturas RDTs para tener un buen entorno de ventana en Visual Basic, ordenando en fila como en columna para una mejor presentación de informes sobre sus cálculos. También se recomienda tener mucho cuidado en la ubicación de las celdas de muestreo de ciertas plantillas, como también del resultado procedimiento los calculitas, y tener una ordenada programación Visual Basic para mejorar un cálculo mejor. Y bibliografía, y así concluyó mi laboratorio, como les indicaba. Bueno, gracias por atenderme. Nos veremos en la próxima. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta luego. Bye.